Hola, buenos días. Hoy vamos a ver nuestra segunda clase Zoom. Eh, Voy a compartir la pantalla aquí de la presentación. Entonces vamos a ver la introducción al lenguaje C++, ¿verdad? Vamos a proyectar aquí. Ok. Los tipos de lenguaje de programación, tenemos que ver esto primero, donde tenemos los lenguajes de alto nivel y los lenguajes de bajo nivel. Eh, los de alto nivel tienen una sintaxis más cercana al lenguaje humano. Estos lenguajes utilizan lo que se conoce como una capa de abstracción entre el computador y la persona que programa. Algunos ejemplos son C++, Java, Delphi, Visual Basic, entre otros. Estos que se mencionan son los más utilizados a nivel mundial. Y de los lenguajes de bajo nivel tenemos también llamados los lenguajes ensambladores. Utilizan un conjunto de caracteres del lenguaje que trabaja directamente con el computador, es decir, que usa código de máquina. Sus instrucciones suelen ser complejas y distantes del lenguaje natural. Bien, el lenguaje C++ es un lenguaje de programación de alto nivel diseñado a mediados de los años 80 por Harme Stroutup. La intención de su creación fue extender al exitoso lenguaje de programación C, que es el nativo de él, con mecanismos que permitan la manipulación de objetos. En ese sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es un lenguaje híbrido. Sabemos que C++, que el lenguaje C, que es de donde parte C++, tiene muchas funciones y métodos que nosotros podemos engendrar en la programación ordenada, estructurada, lineal, inclusive programándolo de cierta forma orientado a objetos, ¿no? Pero realmente el que es exitoso en eso es el lenguaje C++, donde utilizamos lo que vimos en la clase anterior. eh, Claro, vimos unos detalles de Java, porque es un poquito más estructurado en ese sentido, en la programación orientada a objetos. Pero en el lenguaje C++ podemos lograr cosas igual, a pesar de que quizás sea un poquito más complejo por la cantidad de librerías que tenga. Sin embargo, uno puede crear las librerías que se adapten a lo que queremos programar, y así se simplifican muchas funciones o métodos, o inclusive, entre comillas, algunas palabras reservadas que podamos utilizar que nazcan de esas librerías. Entre los tipos de datos en C++ tenemos el entero, como la palabra reservada es int, y un ejemplo es un número entero del 2, el 6, 78. Los caracteres, con la palabra reservada char, es A, hola, F, entre otros, ¿no? Ustedes saben que en el chat podemos escribir las diferentes letras del abecedario. El tipo de dato decimal punto flotante, tenemos el float, el doble, el long, cada uno con un rango, ¿verdad? Un rango, vamos a decir que va desde menos 92 millones hasta 96 millones, ¿no? Es decir, el rango que debe tener cada variable, en este caso cada tipo de datos, para nosotros poder utilizarlas en las variables. Recuerden que eso es muy importante debido a que no podemos declarar todo de tipo doble o todo de tipo float si vamos a utilizar simplemente un entero corto, un entero largo o un entero sencillo, donde ese rango que va a ocupar la variable, dependiendo del tipo de datos, va a albergar entonces un espacio más grande en la memoria, y estaríamos eh, utilizando mucho espacio en la memoria sin necesidad. Entonces debemos definir siempre qué tipo de datos vamos a utilizar, donde si sabemos que no se va a salir del rango, bueno, lo definimos precisamente. Tenemos también el booleano, en la palabra reservada es bool, donde los tipos de datos son true o false, y el tipo de dato vacío, el void, donde simplemente declaramos que no tiene nada. ¿Ves? Como ejemplo, las comillas dobles no tienen nada.
En los operadores tenemos que son los instrumentos mediante los cuales incrementamos o extraemos, comparamos y evaluamos datos dentro del computador. Estos operadores son aritméticos, relacionales y lógicos. Los operadores aritméticos que tenemos son los que se utilizan para obtener resultados numéricos como la suma, la resta, multiplicación, división, potencia, entre otros. Nosotros podemos ver esta tabla aquí donde tenemos cuál es la operación y cómo es el símbolo que se representa en el lenguaje. Vean que la potencia es el doble asterisco. Los operadores relacionales, pues tenemos aquí que se utilizan para hacer comparaciones entre caracteres y números. Dan siempre como resultado un valor lógico que puede ser true o false. En esta tablita que se ve del lado derecho vemos cuál es la operación: igual a, diferente de, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual. Vean el diferente de, que quizás el menor que y el mayor que siempre se utilizan en la mayoría de los lenguajes de programación. En otros lenguajes se utiliza el signo de exclamación cerrando. Vean que se utiliza el numeral también. Si nosotros queremos programar en C++, aquí les traigo un ejemplo, ¿no? Que donde se utiliza Visual Studio en este caso 2005, pero puede ser un Visual Studio más avanzado, 2019, 2020, 2021 o 2010. Eh, este es un entorno de programación donde podemos programar eh, diferentes tipos de códigos, ¿verdad? Y nosotros en este caso podemos utilizar para programar el lenguaje C++. Eh, Posiblemente por allí muchas personas instalan DEC C++ o Borland C++ o instalan Visual Studio Code, y Visual Studio Code pues le instalan los plugins y los complementos para poder compilar un lenguaje un código en C++, ¿verdad? Entonces no es necesario pararnos por utilizar cualquier entorno de programación. En este caso, Visual Studio es uno de los más potentes. Pero si estudiamos Visual Studio Code, utilizamos, disculpen, Visual Studio Code, Dev, C++, entre otros, ¿no? Porque existen muchos, no importa, pues cualquiera de ellos que utilicemos y que además nos compilen y ejecuten nuestro programa es suficiente. Ok, entonces Visual Studio 2005 es donde estamos viendo este ejemplo. Nosotros tendríamos que crear un nuevo proyecto. Vean, esta parte se parece mucho a lo que utiliza Java NetBeans para programar en los diferentes lenguajes que nosotros querramos, no necesariamente basado en Java. Entonces, creamos un nuevo proyecto, le colocamos el nombre, le damos OK, seleccionamos el ítem. Nosotros queremos decir que vamos a programar, que nos coloque una plantilla ya definida para el lenguaje C++. Vean que la plantilla él la coloca de una vez en el editor con eh, unas librerías allí, la librería básica, en este caso el IOStream, y usamos los complementos para poder simplemente ejecutar un programa del Hola Mundo, ¿verdad? Claro, el Hola Mundo, supónganse ustedes que ustedes están conociendo un lenguaje de programación y quieren ver cómo se ejecuta el programa. Uno hace la prueba más sencilla, pero uno puede hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, entre otros. ¿Qué más tenemos para hacer debug? En esa pestaña de debug inicializamos el programa, verificamos que no hayan errores cuando lo ejecutamos, guardamos la ejecución del código y podemos ver características como que los archivos tienen C++, son .cpp, y los comentarios empiezan por los caracteres, la barra, el asterisco, y cierra también con la barra y el asterisco. Eso pueden ocupar o comprender diferentes líneas, y se considera que todo comentario, todo aquel texto que esté entre las barras, es hasta el final de la línea, es decir, que ocupa una sola línea. Bien, con esto vimos una pequeña introducción a lo que es el lenguaje C++.
nosotros con esto tenemos entonces ya un abreboca de cómo utilizar los diferentes códigos en C++. No nos podemos parar por el entorno, como les mencioné. Y bueno, cualquier duda, recuerden que están los foros, está el chat interactivo de la plataforma Saya. Y pues tenemos que ir viendo de ahora en adelante los diferentes códigos, eh, incrementando el nivel para poder ver toda la funcionalidad que tiene el lenguaje. Bien, entonces cualquier duda, recuerden escribirme por el foro y nos vemos entonces en la próxima semana con la siguiente clase. Vamos a, voy a estar pendiente de las entregas que están realizando y bueno, los espero pronto.